el tema de hoy, que es muy importante y se llama el mol, ¿vale? Para esto necesito que anoten dos preguntas. La pregunta número uno sería, eh, ¿cómo se obtiene? La pregunta número uno sería, ¿cómo se obtiene la masa atómica? La pregunta número uno es, ¿cómo obtenemos la masa atómica? ¿Sí? Eso es para entrar en materia y ¿La que masa qué, ustedes... profe? Atómica, la masa atómica. ¿Cómo se obtiene la masa atómica? Que también son preguntas muy básicas que todo mundo debe de saber. ¿Cómo se obtiene la masa atómica? Y la pregunta dos, tenemos dos globos con diferente elemento. El globo azul tiene aire, el globo rojo, Carlos, buenos días, el globo rojo tiene helio. Si lo soltamos, el globo rojo sube, el globo azul cae. Si lo soltamos, el globo rojo sube y el globo rojo, el azul cae y el rojo sube. ¿En cuál, en cuál de los dos, en cuál de los dos globos hay mayor cantidad de partículas? Repito, pregunta número uno, ¿cómo se obtiene la masa atómica? Pregunta número uno, ¿cómo se obtiene la masa atómica? Esa es la pregunta número uno. La pregunta dos es, ¿puedo saber cuántas partículas, cuántos átomos hay en esos dos globos? ¿Puedo saber cuántas partículas hay en esos dos globos? Si lo suelto, el globo rojo sube y el globo rojo sube y el azul cae. El globo rojo sube porque tiene helio y el globo rojo, digo, el azul cae. ¿Dónde hay más partículas? El que lo responda casi casi se convertirá en un genio. Vamos a darles unos minutitos y el que tenga la respuesta lo señala con la mano. ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí, mi señor Daniel. Está mejor mi fondo de pantalla, ¿eh? Más cool. Pregunta número uno. ¿Cómo se obtiene la masa atómica? Pregunta número uno. ¿Cómo se obtiene la masa atómica? Y la pregunta dos. Tengo dos globos. Ahí se ve que son del mismo tamaño. El globo azul tiene aire. El globo rojo tiene helio. ¿En dónde hay mayor cantidad de partículas? Si lo suelto, el globo rojo sube, el globo rojo sube y el globo azul cae. Entonces la pregunta es, ¿en dónde hay más partículas? ¿En el rojo o en el azul? En el azul, ¿no, Pero profe? Si tienen el mismo tamaño, amigo. en el azul, porque el aire es Pero uno más... sube y el otro baja. El otro ¿Eh? es aire, por lo tanto es más pesado. Dependiendo del Bueno, aire Se aleja exactamente. y más el que el helio, helio. Ya el helio dieron, es ya dieron menos una pesado. respuesta correcta. El azul es más pesado. El rojo, que tiene helio, sube, ¿sí? Pero si los dos tienen el mismo tamaño, ¿en dónde hay más partículas? De eso se trata el mol En el azul. en el azul. Bueno, lo vamos a considerar. Vamos a ver entonces la explicación. Bueno, ¿y ya supieron cómo se obtiene la masa atómica? Porque obviamente
La química lleva un proceso. Si yo no sigo ese proceso, no voy a aprender. ¿Sí? Pues eso es una regla básica para la química. Tengo que ir paso a paso aprendiendo los diferentes conceptos y de esa manera la química está papita. Por lo tanto, ¿alguien sabe cómo se obtiene la masa atómica? Y como dijo aquel, y dicho 1, y dicho 2, y dicho 3. Creo que no lo sabe. Bueno, aparte del comercial hay que ¿Sea la tener masa más los protones? la masa más los protones. Por ahí va, mi señor, por ahí va. Protones más neutrones. Exactamente, la suma de protones y neutrones me determina la masa atómica, que es más fácil decir el peso, lo que pesa un átomo, ¿no? La suma de protones y neutrones. Aquí, el ejemplo que tenemos aquí de los dos globos nos va a ayudar a entender lo que logró descubrir un amigo llamado Avogadro, como si fuera abogado, pero es Avogadro. Este amigo Avogadro postuló la idea del mol. Franco, llegaste tarde. Bueno, Es que como entonces, estaba en la clase de la maestra Raquel, muy bien, no, excelente clase. Bueno, bueno, entonces, Avogadro propone una unidad de medida que es el mol, ¿vale? Pero resulta que este mol, aquí tenemos a mi amigo, a mi gran amiguísimo Sheldon Cooper. Resulta, perdón, permítanme. A ver, sí. Resulta que el mol va a tener dos valores, repito. Número 1, el mol es una unidad de medida, repito, el mol es una unidad de medida en química, pero esta unidad va a tener dos valores, ¿vale? Permítanme tantito. Entonces, esta unidad de medida va a tener dos valores. Es lo que yo debo de entender, que el mol se refiere... Encontré esto. El mol tiene dos valores. Eso es lo segundo que yo debo de entender. ¿Sí? El mol trabaja con dos valores. Déjenme, ya estoy aquí. Resulta que el mol me determina la masa, fíjense bien, fíjense bien en las palabras. El mol me determina la masa en gramos, los gramos los puedo pesar. La masa del mol determina la masa en gramos de cualquier elemento. Repito, el mol me dice cuántos gramos voy a pesar, cuántos gramos voy a pesar de cualquier elemento. Eso es uno. El siguiente valor que tiene que ver con la cantidad de partículas, y obviamente por eso pusimos el ejemplo de los globos, a ver quién es el gallo que puede contar las partículas que hay en un globo. El segundo valor es la cantidad de partículas que encuentro en un mol. Entonces esos son los dos valores del mol. La cantidad o la masa en gramos de una sustancia y la cantidad de partículas. Eso es un mol, tiene dos valores. ¿Vale? Entonces, siguiendo con este ejemplo, déjenme ver por qué no puedo bajar esto. Aquí tenemos, perdón, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, quiero saber cuánto pesa en gramos
un mol de dióxido de carbono. Entonces, como tiene dos valores, fíjense bien, como tiene dos valores, número uno, identifico la sustancia, que en este caso es un compuesto, repito. Identifico la sustancia, que en este caso es un compuesto, carbón con 2 oxígenos. Quiero saber cuánto pesa un mol de dióxido de carbono. Siguiente paso. Voy a mi tablita periódica, ahorita lo volvemos a hacer. Voy a mi tabla periódica, busco el carbón y me indica que el carbón tiene una masa en la tabla. Tiene una masa de 12.001 unidades de masa atómica. En la tabla están como unidades de masa atómica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simple y sencillamente, esa masa de 12.01 la expreso en gramos. Entonces, número 1, busco en la tabla periódica lo que pesa el carbón, pero me lo da en unidades de masa atómica. Lo único que tengo que hacer es copiar, ahorita lo vamos a hacer, copiar la masa atómica y la expreso en gramos. Ahí se los puse, 12.01 gramos. Eso es un mol. Déjenme cambiar la pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí estoy. Y para ¿cómo se llama? Sorprender a mi amigo con mi fondo de pantalla. Déjenme cambio. Y cambiamos aquí. A ver si es cierto, ¿eh? Muy cool, ¿eh? Bueno, regresamos a nuestro asunto del mol. Nuevamente tenemos aquí a mi gran amigo Sheldon. Entonces quiero saber cuánto pesa un mol de un compuesto llamado dióxido de carbono. Como les dije, paso número 1. Déjenme ver quién quiere entrar. Bueno, entonces, como les dije, déjenme. Lo que tengo que hacer es ir a mi gloriosa tabla periódica. ¿Vale? Entonces, me pregunta que cuánto pesa el carbón. ¿Ya lo están viendo ahí? En la parte de hasta abajo del nombre, dice que el carbón pesa 12.001, pero expresado en unidades de masa atómica. Lo único que tengo que hacer es ese mismo número que me da la tabla, anotarlo con el símbolo de gramos. ¿Qué es lo que voy a pesar yo? El dióxido de carbono tiene un carbón, por lo tanto voy a pesar 12.01 gramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si Sí. yo peso 12.1 gramos, estoy pesando un mol de carbón. Pero también, como es un compuesto, me dice que tiene oxígeno. Busco en la tabla periódica y el oxígeno pesa 15.99. Lo puedo aproximar al inmediato superior. Entonces, si yo peso 16 gramos, tengo un mol de oxígeno. ¿Vamos bien? ¿En mis cuentas? Sí, maestro, todo bien. Perfecto, mi querido Franco. Como la fórmula me dice, a ver, hagan sus cuentas, señores, porque no quiero que Oli se enoje conmigo. Tengo 12 gramos de carbón y tengo 2 veces el oxígeno, que serían 32 gramos. Si yo quiero pesar un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos voy a pesar? ¿Cuántos gramos voy a pesar? 12.01. 12.01. Dióxido de carbono. Sí. Exactamente, la niña que dijo 44 gramos tiene todísima la razón. Porque estoy sumando, como es un compuesto, ¿fuiste tú, Sofía? Sí. Bueno, ya
Te voy a contratar, luego te digo para qué. Para el examen ese de Quizy. Bueno, a ver, ahí les va. Como es un compuesto, déjenme regreso a mi, perdón. Permítanme tantito. Como estoy hablando de un compuesto de carbón con 2 oxígenos, como la compañera Sofía fue lo que hizo, pesó 12 gramos del carbón y le agregó 16 gramos 2 veces porque son 2 oxígenos. Y la suma total le da 44 y cachito gramos de dióxido de carbono, y eso es un mol. Vuelvo a repetirlo porque los agarré muy dormidos. Fíjense bien. El mol es una unidad en química, ¿sí? Lo utilizan la compañera Sophie, que apunta para química. Entonces, ¿qué es un mol? Un mol es una unidad que se usa en química, pero tiene 2 valores. La masa de la sustancia en gramos, cualquier sustancia, ¿sí? La masa de cualquier sustancia en gramos, pero aparte puede determinarme cuántas partículas hay en esa sustancia, que eso es un poquito más complicado, pero ahorita se los explico. Entonces, lo que yo debo de entender es que se manejan 2 valores. Si me preguntan, y obviamente se los van a preguntar, ¿cuánto pesa un mol de dióxido de carbono? El siguiente paso es identifico la sustancia para saber qué es lo que voy a pesar. Aquí se ve claramente que el dióxido de carbono es un compuesto porque tiene carbón y 2 oxígenos. Como quiero saber cuánto pesa, me voy a mi tablita periódica. Busco el carbón. El carbón pesa 12.01. Nada más lo pongo en gramos. Voy a pesar 12.01 gramos. Y eso me va a dar un mol de carbón. Pero además hay oxígeno. Para que las cuentas le sean más fáciles, lo aproximé al inmediato superior. Entonces ahí hay 16 gramos. Como son 2 oxígenos, 16 y 16 son 32, más 12, 44. Plaza Sésamo, señores. 44 gramos pesa un mol de dióxido de carbono. ¿Vale? Y rápidamente, Sofi, bueno, a ver quién es el más pilas aquí. Fíjense bien, agua, H2O, o sea, 2 hidrógenos y un oxígeno. A ver, hagan la suma, chavos. Acá, si no saben sumar, ya de plano. El hidrógeno pesa 1 gramo. El oxígeno pesa 16. ¿Cuánto pesa un mol de agua? 18. ¡Ay! ¡Sofi! ¡Sofi! Tú deberías de estar en otro mundo. 17 gramos. ¿Quién? ¿Qué? Son ¿Cuánto? 17 gramos, maestro. ¿Cómo 17? Son 17. Son 16 más gramos. 1 son 17. 18. Correcto, señor. 16 más 1 te da 17, pero son 2 hidrógenos. Nos da Hubiera 18. dicho, profe. ¿Cómo no? Pues si les dije al principio. No, le faltó los gramos. Vean Ay, no la importancia de tener la cámara prendida, señores. La enseñanza es directa si ustedes tienen la cámara prendida, pero vienen aferrados, no quieren prender su cámara. Bueno, entonces ya vieron lo que es un mol. Ahora, vamos a la parte un poquito más complicada, pero ya van ganando. Ay, perdón. Aquí esto es bien fácil. A ver, déjenme. No, me adelanté. Permítanme. Déjenla detengo. A ver, permítanme tantito.
A ver, me adelanté. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo de los globos? Tengo dos globos del mismo tamaño, pero no del mismo peso. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ujú. Los dos globos tienen el mismo volumen o el mismo tamaño, pero no el mismo peso, porque uno sube y otro baja. Obviamente porque las masas, el peso es diferente. ¿Ya entendimos? Un amigo llamado Avogadro, Abogadro. un amigo llamado Avogadro descubrió, no me pregunten cómo le hizo, porque ni Sofía lo va a lograr, descubrió que si tengo volúmenes iguales de un gas, de cualquier gas, voy a tener la misma cantidad de partículas. Y ahí viene el ejemplo, señores. Fíjense bien, está bien fácil. Imagínense que yo soy Avogadro y voy a descubrir la cantidad de partículas. Y mando a Daniel a comprar un six de cervezas. ¿Cuántas me debe de traer? 6. Exacto. ¿Cuántas? 8. El número 6. Exactamente, 6. Entonces, este amigo, 28. ay, ¿cuál? No, y las que ya te ibas tomado, amigo. Bueno, resulta que Avogadro descubrió que en un mol de cualquier cosa siempre va a haber 6, por eso lo del six, para que se acuerden de volada, va a haber 6.022 por 10 a la 23 partículas. Repito, en cualquier mol, si tengo un mol de oxígeno, voy a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas. Es decir, tengo que poner 23 ceros. Como es bien tardado y no se puede leer esa cifra, por eso se usa la notación científica. ¿Sí? Entonces, en cualquier cantidad de moles, siempre voy a tener 6.023 por 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, ahí les va el ejemplo. En un mol de oxígeno, ¿cuántas partículas voy a tener? Tengo que multiplicar 1 gramo o 1 por 6.022 y luego expresarlo por 10 a la 23. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. O sea, nunca van a poder poner la cifra porque son 23 ceros, ninguna máquina les da 23 ceros, se deja expresado. Entonces, si yo quiero saber cuántas partículas, cuántos átomos hay en un mol de dióxido de carbono, tengo que multiplicar 44 por 6.022. Eso sí lo puedo hacer. Y el resultado lo expreso por 10 a la 23. ¿Quedó claro? Sí, maestro. Vean, Sí. vean la importancia de la comunicación directa, señores. Cuando ustedes tienen prendida la cámara, todo mundo aprende. ¿Sí? Buenos días, maestra. Perdón que no le haya cedido el micrófono, pero estábamos aquí discutiendo con los niños. No te preocupes, está muy apasionante el tema. Pues es lo que les digo, pero también les estoy comentando que es muy importante que prendan la cámara para que nuestra comunicación sea directa y el Muy aprendizaje importante, sea sí. mejor. Si ellos no Así prenden, es. si ellos no prenden la cámara, pues estamos hablando al vacío. Entonces, ya deben ustedes de tener ese hábito. Bueno, maestra, me despido. Buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, maestro. Excelente clase. Buenos días, diré toda. Buenos días. Chicos, pues sigan aprendiendo, aprovechen. Se nos termina el tiempo. Ya Un saben. abrazo, cuídense mucho. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos.
Gracias, igualmente le mando un abrazo a distancia y de toda. Muy bien. Igualmente para todos. Bueno, entonces, gracias por estar presentes. Tengo que cortar la transmisión, ya se acabó la transmisión, pero ya los niños de primero. ¿Puedes poner tantito las imágenes completas para tomar una evidencia? Sí, maestra, permítame. Gracias, tantitito nada más, deja de compartir. Es que Para ver quiénes no tienen la cámara prendida, porque estos niños no hacen caso. ahí estamos, maestra, para que tome usted la evidencia. Ok, Sofi, luego sale. me Gracias. ponen sí, maestra, gracias. Sofi, luego vemos por lo de un concurso que hay por ahí. Hasta luego, muchas gracias. Me voy porque ya tengo al otro grupo encima. Gracias a todos. Igualmente, maestro, lo veo en la clase de vida saludable. Ahí nos veremos.